Hola Mugiwaras, yo soy Mighty, bienvenido al canal Anime Hit. En One Piece se introdujo el factor de linaje, y todo en el mundo está ligado a este concepto. Incluso las frutas del diablo y la genética de las personas tienen lo que se llama un factor de linaje. Además, este factor de linaje puede ser una referencia al ADN, pero con un concepto más fantasioso relacionado con los poderes, porque ambos funcionan de la misma manera, en el sentido de que ambos tienen una explicación genética similar que une a las personas o seres, lo que les permite tener un vínculo que se puede transmitir de generación en generación. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el factor linaje, cómo funciona y si a través de él existe la posibilidad de poder obtener un aumento de habilidades, lo que se llama el despertar del factor linaje. Y ya cuento con tu ayuda para dejar tu like en el vídeo para apoyar al canal. También espero que te suscribas si aún eres nuevo aquí y dejes tu comentario diciendo tus opiniones y cuáles son los próximos vídeos que quieres ver aquí en el canal. Chicos, el factor de linaje en el mundo de One Piece es el modelo de toda la vida, presente en todos los organismos vivos. Fue descubierto por un equipo de investigación dirigido por el Dr. Vegapunk, quien estaba aliado con Vinsmoke Hutge, aunque todavía no se sabe mucho al respecto. Sabemos que este factor se puede modificar para que el personaje gane mucho poder. Con la investigación del factor linaje, toda la familia del cocinero de la tripulación de los piratas del sombrero de paja ganó poderes sobrehumanos, solo que él no había ganado este poder. Sin embargo, vimos que recientemente también despertó su factor de línea de sangre ganando nuevas técnicas y resistencia sobrehumana, pero se sometió a experimentos, y esto puede haber avanzado el despertar de su poder. Pero personajes como Luffy, que están adquiriendo muchos poderes y entendiendo más sobre el mundo de One Piece, como los poderes de Haki que también pueden vincularse con el factor de linaje, también podrían terminar desencadenando su factor, para que también puedan de alguna manera despertar el poder del factor linaje, ser capaces de superar el límite de los humanos. Después de todo, no conocemos los límites del factor linaje, pero se dice que está vinculado a todos los seres vivos y no vivos, siendo esta una de las razones por las que los personajes logran obtener habilidades que se transmiten de generación en generación e incluso pueden estar relacionadas con el origen de las frutas del diablo. Todas las formas de vida tienen el factor de linaje, y al manipularlo desde una edad temprana, se puede alterar el crecimiento de una forma de vida. Un ejemplo sería comer una fruta del diablo, ya que afecta el factor de linaje, lo que le permite al usuario obtener un poder sobrenatural. Poderes que inicialmente el usuario no tendría, poderes únicos, pero al comer esta misteriosa fruta podría cambiar su genética, permitiendo que su cuerpo adquiera características especiales. Para poder explicar de manera comprensible cómo funcionan ciertos misterios de la genética dentro del universo de One Piece, el autor creó el factor linaje, y la explicación del origen de los poderes desde el principio de todo puede haber sido la razón por qué el autor pudo haber elegido ese nombre. Una de estas explicaciones sería cómo funciona la fruta del diablo e incluso Smiles, aunque el origen de las frutas aún es un misterio y también la forma en que puede funcionar. Sabemos que todo está relacionado con el factor de linaje, y este descubrimiento permitió la creación de frutas artificiales. De alguna manera, los poderes o el cambio del factor de linaje de la fruta hace que la fruta del diablo tome una apariencia diferente a las frutas comunes, adquiriendo diferentes formas y sabores, además de alterar el factor de linaje de quien las come. Cuando alguien come esta fruta, el factor de linaje que estaba dentro se une con el que la comió, lo que hace que reciba poderes increíbles. Y eso sí tiene mucho sentido, porque su factor de linaje ya no sería el de un ser humano, pues junto con la fruta fue cambiado. Esta es la explicación que da Vegapunk y dice Lau. Otra forma de explicar el factor de linaje también se basaría en la creación de frutas artificiales llamadas Smiles. A través de la investigación antigua de Vegapunk, Caesar aprendió sobre el factor de linaje y cómo funciona, pero es obvio que su conocimiento sobre esto aún es muy poco, ya que no pudo crear una fruta del diablo perfecta. Lo único que pudo crear fue una fruta artificial defectuosa llamada Smile. Esta fruta rara vez logra otorgar poderes a quienes la comen, y aquellos que no obtienen el poder al comerla sufren efectos secundarios, lo que hace que el usuario fallido se ría sin cesar sin ningún motivo. Al aplicar el factor de linaje, Caesar Clown pudo crear Sad, que es un ingrediente clave utilizado en el desarrollo de frutas del diablo artificiales, conocidas como Smiles, pero como se indicó anteriormente, Sad no está completo, debido a que el conocimiento sobre el factor linaje aún es muy poco. El único personaje que puede tener un conocimiento avanzado al respecto es posiblemente Vegapunk, porque pasó mucho tiempo de su vida estudiando al respecto. Entonces, posiblemente pueda lograr la creación de un componente similar a Sad, pero su eficiencia sería mucho mayor, e incluso podría contener problemas secundarios muy bajos o ningún efecto secundario, a diferencia de Sad. Con este conocimiento, Vegapunk podría incluso lograr mejorar
mejorar las frutas del diablo y crear frutas perfectas, haciendo que su poder sea mucho mayor y sin desventajas. Sin embargo, pueden ocurrir riesgos, como que la fruta rechace al usuario, o incluso podría quitarle la vida poco a poco. El factor de línea de sangre puede ser incluso una de las razones por las que las frutas del diablo tienen la capacidad de despertar, lo que hace que el usuario obtenga un gran impulso en las habilidades que les otorga la fruta del diablo. Pero aún no se sabe de qué manera, ya que no hemos visto el momento del despertar de ningún personaje. Solo hemos visto sus frutos despiertos, pero podría ser a través de un pulso de energía que recorre todo su cuerpo en el momento en que su vida estaba en peligro o extremadamente agotada, luego haciendo que su cuerpo despierte algún instinto de supervivencia o algo aún más poderoso, luego liberando ese poder que estaba dormido y que habita en todos los usuarios de frutas, otorgándole así nuevas habilidades que hacen que el usuario sea aún más fuerte. Entonces, este factor de linaje es todavía algo que necesita más investigación, porque por ahora su funcionamiento es algo desconocido, pero con lo poco que se sabe al respecto, podemos deducir que es capaz de mejorar la genética humana. Una prueba de ello sería la familia Vinsmoke, donde vimos que debido a que Vinsmoke Judge trabajó junto a Vegapunk para entender sobre el factor linaje, también adquirió un gran conocimiento sobre el tema. Al investigar la forma en que funcionaba el factor de linaje, Vinsmoke Judge logró encontrar una fórmula en la que podía hacer que las personas se volvieran mucho más fuertes de forma natural, simplemente modificando su genética a través del factor de linaje. Mientras su esposa estaba embarazada, Judge la obligó a someterse a algunas cirugías que manipularon el factor de linaje de los 4 hijos que estaba embarazada. Sin embargo, debido a la interferencia de Sora, solo 3 de sus 4 hijos nacieron como humanos modificados. Al menos eso es lo que se creía inicialmente. Continuando, después del nacimiento se sometieron a más experimentos, utilizando diversas pruebas con el fin de aumentar su desarrollo. Posteriormente, estos experimentos se extendieron a su hermana mayor. El experimento realizado con Ichiji, Niji y Yonji fue un éxito, solo que Sanchi parecía haber nacido humano sin poderes, o simplemente no había despertado su factor de linaje. Sin embargo, recientemente logró despertar este cambio genético, ganando nuevos poderes. Los cambios genéticos a través del factor de linaje permitieron que Ichiji, Niji, Yonji y Sanchi desarrollaran un exoesqueleto, aumentaran su capacidad de curación y con el entrenamiento, aumentaran rápidamente sus fortalezas y atributos. Pronto, estas cualidades se desarrollan al mismo nivel que los soldados experimentados, incluso cuando eran niños y se encontraban en las primeras etapas de la infancia. Sin embargo, las modificaciones también les quitaron la capacidad de sentir emociones. Pero hasta el momento este efecto secundario no se ha presentado con Sanchi, quizás porque despertó esta modificación genética hace poco tiempo o porque despertó de forma natural mientras se hacía más fuerte. Vimos que aún se mantiene con sus emociones con normalidad, además de haber logrado increíbles habilidades sobrehumanas, incluso permitiéndole soportar aún más el calor que puede generar a través de sus piernas, haciendo que sus golpes sean mucho más fuertes debido al increíble calor de las llamas que puede generar. No solo eso, Sanchi ahora también posee una resistencia increíble, lo que le permite no sentir ningún dolor, ya que debido a su resistencia recién descubierta, incluso los enemigos muy fuertes no pueden infligir ninguna herida. A diferencia de sus hermanos, Reiju no recibió la modificación del factor de linaje durante su nacimiento. Nació como una simple humana, pero después de que su padre logró tener 3 hijos con modificaciones que los hicieron muy fuertes. Luego hace nuevos cambios y también prueba a su hija. Como sabemos, este cambio en el factor de su linaje tuvo éxito, lo que provocó que Reiju recibiera las mismas mejoras físicas. Sin embargo, en su caso, los efectos ocurrieron de manera diferente y aún retuvo sus emociones. Resulta que ha perdido la capacidad de rechazar las órdenes de su padre Judge, lo que tal vez podría ser un efecto secundario o incluso algo que Judge logró implantar en ella, permitiéndole manipular el factor de linaje de la forma que quisiera. De esta manera podía alterar el factor de linaje de alguien haciéndolo aún más fuerte, además de permitirle poder dar órdenes a través de esta alteración, haciendo que la persona alterada no pudiera desobedecer sus órdenes. Algo similar puede pasar con las frutas del diablo. Mientras Judge estudiaba la alteración del factor de linaje de los humanos, Vegapunk estudiaba sobre el factor de linaje de las frutas del diablo, lo que le permitió adquirir un gran conocimiento sobre el tema. Al igual que Judge, Vegapunk también podría alterar las frutas del diablo a través del factor de linaje, permitiendo que aquellos que comieron las frutas no puedan desobedecer una de sus órdenes. Hay muchas posibilidades. Cómo crear un grupo de humanos genéticamente modificados que tienen una fruta del diablo también creada artificialmente a través del factor de línea de sangre. De esa manera podría crear un ejército de soldados muy poderosos. Vegapunk puede incluso estar planeando esto, ya que con sus cambios constantes que estaba probando en Kume, podría ser una indicación de que podría estar creando pacifistas capaces de comer frutas del diablo. El factor linaje no deja de ser algo que se debe explicar mejor, pues a través de él hay varias posibilidades que se pueden explorar en el anime, pues solo por estar relacionado con el ser humano y los frutos del diablo, ya es algo que hace pensamos en grandes posibilidades. Es muy probable que aún venga Vegapunk a explicarnos más sobre cómo funciona y cómo él y Judge lograron enterarse de este factor y cómo logra modificarlos. Comenta si sabías
¿Sabías de la existencia del factor linaje? ¿Qué otras posibilidades se podrían realizar mediante su modificación? Deja tu comentario, tu opinión. Realmente espero que lo hayan disfrutado y que juntos podamos aprender mucho más sobre One Piece. Deja tu like y suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo.